Bien, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Que encontramos este primer plano del grupo anterior mediante esta posición de la mano. Cuando extendemos la mano, el miembro derecho y el lado izquierdo, la mano, colocamos en esta posición oblicua, el dedo índice, medio, anular y meñique. Y esa es la distribución de cómo se va a distribuir el primer plano, la primera capa de músculos, ¿no? Pronador, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo, ¿no? Ahí está, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Es una imagen para poder ver la distribución del primer plano del grupo muscular de la parte anterior del antebrazo. Bueno, y pasamos a la siguiente región, región lateral del antebrazo. La región lateral del antebrazo está conformada por 4 músculos. Aquí tenemos la parte lateral, así que lo vamos a ver a este músculo, que es el supinador corto, al músculo segundo radial externo, al primer radial externo y al supinador largo, ¿no? Que vamos a ver y conocer sus nombres según el Keymore. Entonces, 4 músculos que vamos a ver en la parte lateral del antebrazo. Cuando digo parte lateral, estoy hablando del lado del dedo gordo y esa parte es la parte lateral, donde está el radio. Supinador corto, segundo radial externo, primer radial externo y el supinador largo. Empezaremos a conocerlos. Este es el músculo supinador corto. Es un músculo que está en la parte superior, en la región póstero externa del antebrazo. Es corto, es acintado, como pueden ver. Su origen está en el epicóndilo lateral del húmero, en el ligamento colateral radial del codo, y va a terminar insertándose en la cara externa, escúchenlo bien, cara externa y cara anterior del radio. Cara externa y cara anterior del radio. Está inervada por el nervio radial y la acción que tiene es supinación del antebrazo. Primer músculo, supinador corto. Luego tenemos al siguiente músculo, que es el extensor radial corto del carpo. Antes se llamaba segundo radial externo, pero en el Keymore manejamos ahora con el nombre de extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo es el que está justo debajo del primer radial externo. Este extensor radial corto del carpo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. De ahí este va a descender y va a llegar incluso hasta la región del carpo, hasta la cara dorsal del tercer metacarpiano. Vean, va a llegar hasta la cara dorsal del tercer metacarpiano, ¿no? Primer, segundo y tercer metacarpiano. Entonces, su inserción distal termina en la cara dorsal del tercer metacarpiano. Está inervado por el nervio radial y la acción que tiene extiende y abduce radialmente la muñeca. Extensor radial corto del carpo. Y luego tenemos más lateralmente al extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo del carpo, las fibras musculares son más largas. Este va a estar debajo del músculo brachiorradial. Es uno de los músculos largos de la parte lateral. Este se origina en el tabique intermuscular del epicóndilo lateral del húmero. De ahí empieza a descender para luego su tendón terminar en la cara dorsal y la base del segundo metacarpiano, ¿no? Vean ustedes, su tendón termina en la base del segundo metacarpiano, ¿sí? Está inervado por el nervio radial y la acción que tiene flexiona el codo, abduce radialmente y flexiona dorsalmente la muñeca. Extensor radial largo del carpo, ¿no? La diferencia es que el extensor
el extensor radial corto del carpo. Si es corto, llega hasta la base de la tercera falange, hasta la base del tercer metacarpiano, si es extensor corto. Si es el extensor radial largo, va a llegar solo hasta la base del segundo metacarpiano, ¿no? Esa es una diferencia. Si es corto, base del tercer metacarpiano. Si es largo, la base del segundo metacarpiano. Y finalmente lo tenemos a uno de los más importantes, que es el braquiorradial, que antes se llamaba supinador largo. El músculo braquiorradial es el músculo de referencia porque es el que va a formar el canal de pulso, donde vamos a tomar el pulso. Entonces, para formar el canal de pulso, donde tomamos el pulso para ver si los signos, parte de los signos vitales, tenemos que tocar este tendón del braquiorradial y del flexor radial del carpo. Este músculo del flexor radial del carpo más el braquiorradial van a formar sus tendones un espacio para formar el canal de pulso por donde pasa la arteria radial y es ahí donde tomamos el pulso, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Ahora, el músculo braquiorradial es aquel que va a formar también el límite lateral de la fosa del codo. Acuérdense, es un músculo largo, es el que se origina en el tabique intermuscular, entre los bordes laterales del húmero, en el borde lateral del húmero. Desde el húmero va descendiendo y va a terminar en el proceso estiloides del radio. O sea que termina en el proceso estiloides del radio. Está inervado por el nervio radial y la acción que tiene, flexiona la articulación del codo, es flexor, es semipronador del antebrazo y es supinador del mismo cuando éste se halla en pronación forzada. Así que esa es la acción del músculo braquiorradial. Y esos serían los 4 músculos que tenemos en la parte lateral del antebrazo. Supinador corto, los músculos, ¿no?, que hemos hablado, el extensor corto, el largo y el braquiorradial, ¿no? Supinador largo es el braquiorradial. Entonces ahí tenemos supinador corto, el segundo radial externo, que sería el extensor radial corto, el extensor radial largo y el braquiorradial. 4 músculos del compartimiento lateral del antebrazo. Ahora nos vamos con el grupo de los posteriores. En la parte posterior vamos a encontrar al músculo anconio, al músculo cubital posterior, al extensor propio del dedo meñique, al extensor común de los dedos. El músculo anconio está en la cara superficial, está en el primer plano del grupo posterior, es aplanado, corto y tiene la forma de una pirámide, casi triangular. Su origen está en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal está en el borde lateral del olecranón y cara posterior del cúbito. Está inervado por el nervio radial y su acción es extensión del antebrazo. El siguiente músculo es el cubital posterior, que también lo llamamos como extensor cubital del carpo. El cubital posterior o extensor cubital del carpo, este está también en el primer plano de la parte posterior, es largo y su origen está en la cabeza del húmero, en el epicóndilo lateral del húmero, en la cabeza del cúbito, en la línea oblicua y borde posterior del hueso cubital, y de ahí va a descender este músculo para terminar insertándose en la base del quinto metacarpiano. En la base, repito, base del quinto metacarpiano. Ahí termina el músculo extensor cubital del carpo. Y está inervado por el nervio radial y la acción que tiene, flexión radial. Va a producir una flexión del radio y una abducción del hueso cubital. Siguiente músculo, tenemos al extensor de los dedos. El extensor común de los dedos también está en el primer plano
de la parte posterior está constituida por un músculo voluminoso que luego se transforma en tendones. Este músculo se origina en el epicóndilo lateral del húmero, de ahí empieza a descender sus fibras musculares para convertirse en 4 tendones. Estos tendones van a terminar dirigiéndose, pasando por el dorso del carpo y terminar en la base de las falanges distales de los dedos. Es decir, que va a terminar en la base, va a llegar a terminar hasta las falanges distales, pero del segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y hasta incluso parte del quinto dedo. O sea que sus tendones son 4 también de los extensores de los dedos para el segundo dedo, tercero, cuarto y quinto, menos para el dedo gordo, ¿no? Menos para el dedo pulgar. Y van a llegar hasta las falanges más distales de la parte posterior de las falanges. Está inervado por el nervio radial y la acción que tiene extensión de los dedos, extensión de la muñeca y extensión del antebrazo. Entonces, si la mano está en esa posición, nos ayuda a extender. Si los deditos están flexionados, nos ayuda a extender, ¿no? El que tengamos de esta posición es extensión. Y si es esto, flexión. Entonces están los flexores. Y si hacemos extensión, entonces esta extensión nos produce justamente estos músculos extensores del antebrazo, ¿no? El extensor común de los dedos. Y luego vamos con el último, ¿no? Que está en esta capa superficial. Con este sería el cuarto músculo, el extensor del dedo meñique. Es aquel que es largo, se origina en el epicóndilo lateral del húmero, va a pasar por la aponeurosis dorsal del dedo meñique y va a terminar en la última falange del dedo meñique, ¿sí? Por lo cual es su propio músculo del dedo meñique. Y está inervado por el nervio radial y extiende el dedo meñique, es un extensor y también flexor dorsal de la muñeca. Flexión dorsal de la muñeca, pero especialmente para manejar el dedo meñique. Puede manejar en forma independiente, ¿no? Entonces un extensor. Si está flexionado, extiende, ¿no? Extensor del dedo meñique. Bien, esos serían los 4 músculos del plano superficial de la región posterior. El anconio, el extensor cubital del carpo, el extensor común de los dedos y el extensor del dedo meñique. Primer plano del grupo posterior. Y el segundo plano, que son más profundos, tenemos al abductor largo del dedo pulgar, al extensor corto del dedo pulgar, al extensor largo del dedo pulgar y al extensor propio del dedo índice. El abductor largo del dedo pulgar, este abductor largo del dedo pulgar es aquel que el abductor largo del dedo pulgar, como pueden ver, es aquel que va a cruzar y va a pasar por encima del radio. Entonces, al cruzar y pasar por encima del radio, pues está ya en la capa profunda. Se origina en la cara posterior de la membrana interósea, ahí está, cara posterior de la membrana interósea, en las superficies posteriores tanto del cúbito como del radio. Y de ahí va a cruzar por el radio y este va a terminar insertándose en el lado externo del primer metacarpiano. Como pueden ver, va a descender y terminar en la base del primer metacarpiano, que es el dedo gordo, ¿no? En la base de su primer metacarpiano. Ahí termina el músculo abductor largo del dedo pulgar. Está inervado por el nervio radial y la acción que tiene es supinación, abducción radial, flexión dorsal en la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar, abductor y supinador también de la mano. Este músculo abductor largo es uno de los que va a formar parte de la tabaquera anatómica. Entonces, como recordarán, la tabaquera anatómica tiene límites, un límite anterior y un límite posterior. El límite anterior está formado por este, que es el abductor largo del pulgar, y el extensor corto del dedo pulgar, ¿no? Que es este.
el extensor corto del dedo pulgar, que es el que se origina en el tercio medio de la cara posterior del radio y la membrana interósea. De ahí este va a descender y va a llegar hasta la primera falange del dedo pulgar, hasta la falange proximal, ¿ya? O hasta la primera falange del dedo gordo. Y estos dos tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, son aquellos que van a formar el límite anterior de la tabaquera anatómica. Entonces, la tabaquera anatómica es este espacio que vemos acá, este espacio. Este espacio es la tabaquera anatómica que está formada anteriormente entre estos dos músculos, que es el músculo abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, límite anterior. Y su límite posterior es este músculo que es el extensor largo del pulgar. Y el extensor largo del pulgar es su límite más posterior de la tabaquera anatómica, que se origina en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea, y de ahí desciende y termina en la falange más distal del dedo gordo, ¿no? En la segunda falange distal del dedo gordo. Este extensor largo del pulgar es el que está inervado por el nervio radial, extiende y abduce el dedo pulgar. Así que ya saben, la tabaquera anatómica es esta, ¿ya? Y ojo que el suelo de la tabaquera anatómica está formado por dos huesos, por el escafoides y el trapecio. Y su contenido de la tabaquera anatómica también es la arteria radial y dos venas satélites. Pero sus límites están entre estos tendones, ¿no? Límite anterior, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, su límite anterior, y su límite posterior, el extensor largo del dedo pulgar. Así que no se vayan a confundir, límite anterior, el músculo abductor largo del dedo pulgar, el tendón del extensor corto del dedo pulgar, límite anterior, y límite posterior, el tendón del extensor largo del dedo pulgar. Muy bien. Y vamos con el último, que es el extensor del dedo índice, ¿no? Este está originándose en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea, y termina su tendón fusionándose, se fusiona al tendón del extensor común de los dedos. Entonces, como pueden ver, el extensor propio del dedo índice, ya una vez que se inserta en la parte del cúbito, la membrana interósea, desciende y se une, se fusiona al tendón del extensor común de los dedos. Está inervado por el nervio radial y la acción es extensor de los dedos y flexor dorsal de la muñeca. Bueno, y esos son los músculos que encontramos en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 músculos profundos que acabamos de verlo. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice, ¿no? 4 músculos profundos de la región posterior del antebrazo. Bueno, y esto era, ¿no? Hasta ahí tenemos los 20 músculos, con eso hemos acabado los grupos del antebrazo. Aquí tenemos esto que les decía, la tabaquera anatómica. Esta es la tabaquera anatómica, es un espacio importante, es una depresión que va a estar delimitada por tendones, ¿no? Entonces aquí tenemos su límite anterior, que es el extensor corto del dedo, el extensor corto del dedo pulgar y el abductor largo del dedo pulgar, su límite anterior. Y su límite posterior es el extensor largo del dedo pulgar. Y así, entre esos tendones se forma este espacio, esta depresión que se llama la tabaquera anatómica, que contiene a la arteria radial y unas venitas que son venas satélites, que se las llama. En el fondo de esa tabaquera, repito, encontramos 2 huesos, que es el escafoides y el trapecio. Bueno, hasta ahí podemos hablar acerca de todos los músculos del antebrazo.
de sus 3 compartimientos. Ahora nos vamos con la inervación y a decir un pequeño resumen. Pese que ya hemos indicado por quiénes están inervados cada músculo, ¿no es así? El grupo anterior, primer plano, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Todos están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo es el único que está inervado por el nervio cubital en el primer plano. En el segundo plano, el flexor superficial de los dedos por el nervio mediano. Tercer plano, flexor propio del dedo pulgar y flexor profundo de los dedos. Bueno, flexor propio del pulgar, nervio mediano y nervio cubital. Y el flexor profundo de los dedos, el nervio mediano. Y el cuarto plano, el músculo pronador cuadrado por el nervio mediano. ¿No se han dado cuenta? El grupo anterior, la mayoría está por el nervio mediano y alguno que otro por el nervio cubital, ¿no? Como ser el flexor cubital del carpo y como ser el flexor propio del dedo pulgar. Bueno, eso es el que está inervando la parte anterior del antebrazo, el nervio mediano. Entonces, como pueden ver, aquí está el nervio mediano, que ya sabemos que se forma del fascículo medial, fascículo lateral, nervio mediano, va por la parte medial del brazo, va a pasar por la parte anterior, por la fosa del codo, y luego se sumerge entre los grupos anteriores de los músculos del antebrazo para inervar los músculos y llegar hasta la mano. Entonces ahí tenemos al nervio mediano, ¿no? Nervio mediano. Luego tenemos al nervio cubital, que es el que pasa por detrás del surco del nervio cubital, del húmero, y de ahí va a ir por todo el trayecto del hueso cubital para inervar a los músculos que están en el lado cubital. Bueno, el grupo posterior tenemos los músculos superficiales, el anconio, el cubital posterior, el extensor propio del dedo meñique y el extensor común de los dedos. Miren, todos los 4 músculos del primer plano posterior están inervados por el nervio radial, por las ramas posteriores del nervio radial, todos por el nervio radial. Los músculos profundos, que también son 4, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor propio del dedo índice, también están inervados por las ramas posteriores del nervio radial. Así que todos los músculos del grupo posterior, sean músculos superficiales o músculos profundos, están inervados por la rama posterior del nervio radial. ¿Sí? Nervio radial se encarga de inervar al grupo posterior de los músculos del antebrazo, en su plano superficial y en su plano profundo. Y bueno, así es como vemos la distribución. Este es el nervio radial y es el que va de la parte posterior del brazo, va a pasar por la parte posterior del antebrazo y va a encargarse de inervar a todos los músculos, sus ramas posteriores del nervio radial, para inervar a todos los músculos del plano superficial y plano profundo de la parte posterior del antebrazo, ¿no? Incluso va a llegar hasta la parte de la mano, y cuando llegue a la parte de la mano, pues va a inervar la parte del dorso de la mano. El grupo externo del antebrazo, el supinador largo por el nervio radial, el primer radial externo, nervio radial, segundo radial externo, nervio radial, y el supinador corto también por el nervio radial. O sea, todo el compartimiento posterior y todo el compartimiento lateral están inervados por el nervio radial. ¿Se dieron cuenta? Muchos músculos, ¿no? Casi como 12 músculos están inervados por el nervio radial. De los 20, 12 músculos están inervados por sus ramas del nervio radial. Y bueno, así es el nervio radial. Entonces es un nervio importantísimo, que es el que va a encargarse de inervar toda la parte posterior del antebrazo.
Bueno, y luego, pues, vamos a las arterias. Ahora sí, ya conocemos su inervación de cada grupo muscular. Ya, no se olviden, en resumen, el grupo anterior del antebrazo por el nervio mediano y nervio cubital, el grupo posterior, todos por el nervio radial, y el grupo lateral del antebrazo, igual, todos por el nervio radial. ¿Sí? En la parte de la mano ahí vamos a diferenciar dónde termina el nervio radial, el nervio cubital y todo eso. ¿Sí? Eso va a ser la siguiente clase el día viernes. Y bueno, vamos con la irrigación. ¿Qué arterias se van a encargar de irrigar la parte del antebrazo? Uno, tenemos a la arteria radial. Bueno, aquí tenemos a la arteria braquial es esta, por si acaso. La arteria braquial, que luego se va a dividir en dos arterias. En una arteria radial y en una arteria cubital. ¿No? Ahí se ven las dos arterias. Una arteria radial y una arteria cubital. O sea, esta es la arteria del brazo, la arteria braquial. Cuando llega a la flexura del codo, se divide en dos terminales, arteria radial y arteria cubital. La arteria radial es tan importante que se extiende desde la fosa del codo. Va a pasar desde la fosa del codo, la arteria radial, y esta va a pasar por el tendón del músculo braquiorradial. Va a pasar entre el músculo braquiorradial, que es este, y va a pasar entre el tendón del flexor radial del carpo. Entonces vean a la arteria radial, al final se va a localizar entre estos dos tendones. Entre el tendón del braquio radial, que es este, y el tendón del flexor radial del carpo. Estos dos tendones van a formar el canal de pulso, donde nosotros tomamos el pulso en una persona, ¿no? Entonces, donde nosotros tomamos el pulso a una persona es entre los dos tendones del braquio radial y el flexor radial del carpo. Braquio radial y flexor radial del carpo, ahí se encuentra la arteria radial en la parte de la muñeca, ¿no? Que nos sirve para tomar el pulso. Por eso se llama canal de pulso. Bueno, esta arteria radial va a dar algunas ramas para el nervio radial, también para que puedan inervar. Pero la arteria radial, una vez que desciende hasta el tercio inferior, abandona al músculo braquiorradial y cuando lo abandona se dirige a la parte posterior del antebrazo. Miren, sigue el trayecto con el músculo braquiorradial y cuando llega a la parte más distal, va a pasar por encima del tendón del braquiorradial para entrar a la tabaquera anatómica. Entonces, la arteria radial, repito, va a pasar por encima para entrar a la tabaquera anatómica. De ser canal de pulso, de ser el canal de pulso, pasa por encima del tendón del braquiorradial y se entra a la tabaquera anatómica. Ese es su trayecto de la arteria radial. La arteria ulnar o cubital sigue el trayecto del nervio cubital. La arteria ulnar pasa debajo del arco de los flexores superficiales de los dedos y desciende junto con el nervio ulnar. Va a descender sobre los músculos flexores profundos de los dedos. ¿Sí? Ese es su trayecto. Seguir el trayecto del nervio cubital. Ese es su trayecto de la arteria ulnar. ¿Y cuáles son sus ramas colaterales? Por ejemplo, la arteria radial, esta arteria radial que la vemos acá, que sigue el trayecto del radio, tiene las siguientes ramas. 1. Arteria recurrente radial anterior. Arteria recurrente radial anterior. 2. Ramas musculares. Las ramas musculares para los músculos. Ramas musculares. Esta es la arteria radial por si acaso. Y esta es la arteria cubital. Entonces va a dar arteria, que decíamos, la arteria recurrente radial anterior, ramas musculares, y cuando llegue a la parte del carpo, va a dar la arteria transversa anterior del carpo
y en la mano va a dar la arteria radiopalmar. Esa arteria radiopalmar que sirve para formar el arco, los arcos palmares, si recuerdan, ¿no? Que vamos a ver en la mano la siguiente clase. Entonces, estas son las ramas colaterales de la arteria radial. Arterias recurrentes radial anterior, ramas musculares, y en la parte distal del antebrazo forma la arteria transversa del carpo, y en la mano va a dar la arteria radiopalmar, para formar el arco palmar superficial cuando se une con la arteria cubital. Y la arteria cubital, ¿qué ramas colaterales tiene? La arteria cubital tiene el tronco de las recurrentes cubitales, el tronco de las interóseas para que entre a la membrana interósea, ramas musculares, la arteria cúbito dorsal y cuando llegue al carpo la arteria transversa del carpo y también la cúbito palmar cuando llegue en la mano. Y esa cúbito palmar, la arteria cúbito palmar más la arteria radial forman el arco palmar profundo, ¿sí? Que vamos a ver en la parte de la mano. Pero ojo, esto ya lo habíamos visto en la parte de la región de la práctica, ¿no? Ya lo hemos visto las arterias. Así que, bueno, ese es el dato. Estas son todas las ramas colaterales de la arteria cubital. Tronco de las recurrentes cubitales, tronco de las interóseas, ramas musculares, arteria cúbito dorsal, transversa anterior del carpo y la cúbito palmar. Bueno, eso es lo que podemos hablar, ¿no? Y algunas de las arterias radial y cubital en la parte del codo forman los círculos arteriales del codo, ¿no? Que habíamos visto en la clase pasada. En la práctica también lo hemos visto. Así que, y ahí tenemos este tronco de las interóseas, que es parte de la arteria cubital. Este tronco de las interóseas que la vemos ahí, se divide en una arteria interósea anterior, ¿sí? Arteria interósea anterior, que es aquella que va a seguir el trayecto de las ramas del nervio mediano, desciende anteriormente a la membrana interósea y posteriormente se va a formar la arteria interósea posterior. O sea que va a haber dos arterias interóseas, ¿no? Entonces, si vemos en esta imagen, ahí tenemos la arteria cubital y esa origina la arteria, el tronco de las interóseas, que se divide en arteria interósea anterior, que pasa delante de la membrana interósea, y en una arteria interósea posterior que pasa por detrás de la membrana interósea. Entonces, esas son las dos arterias interóseas que forman el tronco de las interóseas que se origina de la arteria cubital. Bueno, y con eso, bueno, ahí están sus paquetes vasculares, ahí tenemos demarcadito, tenemos su paquete vascular del radial, el del cubital que lo tenemos por acá, radiales, cubitales, aquí tenemos los interóseos que están donde las membranas interóseas, y bueno, las venas del antebrazo, son venas superficiales que habíamos indicado ya, esto ya lo habíamos visto en clase pasada. Las venas superficiales del antebrazo, ¿cuáles son? Tenemos a la vena cefálica, que es lateral. La vena cefálica, que no se olviden que termina desembocando en la vena axilar. La vena basílica, que está en la parte medial del antebrazo y parte medial del brazo. Y la vena basílica es una vena importante que al ser una vena superficial va a atravesar la fascia braquial para entrar profundamente y unirse a las venas braquiales para formar la vena axilar, ¿no? Esto que también ya lo hemos visto. Y la vena media, ¿no? La vena media del antebrazo, que es una vena que recorre la parte media y se une a través de una media cefálica y media basílica para formar la M venosa en la parte anterior del codo, ¿no? Son venas superficiales. Y las venas profundas del antebrazo, estas que ya las conocemos, tenemos a las venas radiales y las venas ulnares, además de las venas interóseas anteriores y posteriores. Las venas interóseas anteriores y posteriores, que si son venas interóseas anteriores, están delante de la membrana interósea, que estas van a desembocar en las venas ulnares. Si son venas interóseas posteriores y anteriores, en el tronco de las venas interóseas, y las venas interóseas en las venas ulnares. Y además, si recuerdan,
Aquí tenemos los arcos venosos también en la parte de la mano que vamos a ver en la siguiente clase. El arco venoso palmar superficial, el arco venoso palmar profundo, que estas van a formar 3 venas, ¿no? Las venas radiales por la parte lateral, las venas ulnares por la parte medial y parte de las venas interóseas. Y así las venas interóseas desembocan en las venas ulnares. Las venas radiales que van por la parte lateral, más las venas ulnares, pues estas van a formar las venas braquiales para que suban, y la vena braquial cuando sube se une a la basílica para formar la vena axilar, ¿no? Entonces las venas profundas del antebrazo simplemente son 3 venas, ¿ya? En la cabeza, que no tiene que olvidarse. ¿Cuáles son las 3 venas profundas del antebrazo? Las venas radiales, las venas ulnares y las venas interóseas. 3 venas profundas en el antebrazo. Venas superficiales fáciles, ¿no? En la parte lateral la cefálica, en la parte medial la basílica y en la parte media la vena media del antebrazo. Son venas superficiales. Venas profundas, venas radiales, venas ulnares y venas interóseas. 3 venas superficiales, 3 venas profundas. Bueno, y por último, su linfático. Simplemente tenemos vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos profundos. Los vasos linfáticos superficiales siguen el trayecto, aquí voy a explicar, de las venas superficiales. Si son venas superficiales, pues los vasos linfáticos superficiales van a subir con las venas superficiales. Si son venas profundas, pues van a subir los ganglios linfáticos profundos. Entonces aquí tenemos las venas, por ejemplo, superficiales, y los vasos linfáticos desde la mano van a subir los vasos linfáticos según el trayecto de las venas. Si son venas superficiales, pues son vasos linfáticos superficiales. Si son venas profundas, vasos linfáticos profundos. Pero todos los vasos linfáticos superficiales y profundos van a subir de la mano al antebrazo, del antebrazo a el brazo, y del brazo se dirigen a la región de la axila. Entonces ahí es donde suelen terminar todos los vasos linfáticos del miembro superior. Repito, si son venas superficiales, hay vasos linfáticos superficiales. Si son venas profundas, siguen el trayecto y se llaman vasos linfáticos profundos. Y tanto vasos linfáticos superficiales como vasos linfáticos profundos, repito, suben de la mano al antebrazo, del antebrazo al brazo y del brazo a la región de la axila, para llegar a los 5 ganglios principales de la axila. Ahí es donde van a drenar sus linfáticos de todo el miembro superior. Y bueno, con eso hemos acabado nuestro tema, y simplemente la anatomía de superficies para localizar puntos anatómicos donde se encuentra el radio y el cúbito, el radio en la parte lateral y el cúbito por la parte medial, ¿no? Esta es una posición para encontrar a los músculos del primer plano del grupo anterior del antebrazo, y estos son tipos de movimientos, ¿no? Donde podemos ver incluso la vena cefálica, donde hacemos la pronación, ¿no? Vemos las venas dorsales de la mano y ahí vemos la vena cefálica por la parte lateral. La fosa del codo que también se ve. Y bueno, con eso hemos concluido todo lo que es antebrazo. Bueno, mañana no se olviden, es su examen tribunal final, muchachos, y el día viernes es la última clase que vamos a llevar la región de mano. Hasta aquí hemos acabado antebrazo y nos falta un temita más para acabar el semestre. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase. Hasta mañana. No se olviden el examen. Prepárense mucho. Revisen los videos, véanlos, los videos de las prácticas de miembro superior. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.